La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental. Titulares. Muy buenos días, esta es la edición semanal de La Voz de la Mañana. 104 años al servicio de las libertades públicas. 20 grados en la ciudad de Montevideo, se espera una máxima de 21 grados para hoy en la capital del país. Buen día, César, ¿cómo estás? Buenos días, Anaí, ¿cómo estás tú y todos nuestros oyentes? Comenzamos repasando algunos temas destacados de las últimas jornadas. La pandemia ataca más duro que nunca mientras se acelera la vacunación. Tras más de 15.000 análisis realizados, se detectaron 3.786 nuevos casos de coronavirus y hubo 52 fallecimientos por esta causa. De las más de 32.000 personas contagiadas de COVID-19, 453 permanecen en cuidados intensivos y hay casos activos en todos los departamentos del país. Según el monitor de datos del Ministerio de Salud Pública, prácticamente se llegó al 1.000.000 de actos vacunales en todo el país, el mayor porcentaje correspondiente al 40% en el departamento de Rivera. Si bien se han difundido la noticia de que Uruguay es el país con más casos nuevos per cápita del mundo, el director de Opción Consultora, Rafael Porsekansky, relativizó la información. El sociólogo aseguró en su cuenta de Twitter que, aunque la situación sanitaria es muy grave, el dato es de baja confiabilidad e indicó que los contagios están en función de los testeos y Uruguay testea mejor que varios países con datos críticos, por ejemplo, Brasil. El domingo 4 por la tarde llegó al país el primer lote de vacunas AstraZeneca, elaborado en conjunto con la Universidad de Oxford. Se trata de 48.000 vacunas y además se espera la llegada de otras 100.000 más que aún no tienen fecha de arribo. Esta llegada se logró gracias a que Uruguay realizó una inversión de $2.5 millones como parte del mecanismo COVAX, un fondo liderado por la Organización Mundial de la Salud que se lanzó en junio de 2020. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública investigará lo sucedido en el residencial de Fray Bentos, donde se constató el fallecimiento de una veintena de personas mayores en cuestión de 16 días por contagio del COVID-19. Salinas visitó la localidad el pasado lunes y aseguró que el Ministerio de Salud Pública estudiará el historial clínico para corroborar que el accionar médico fue el correcto. En conferencia de prensa, el presidente Lacalle dijo que las restricciones dispuestas el 23 de marzo se extenderán hasta el 30 de abril. La próxima semana el equipo económico presentará nuevas medidas para las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para sectores más perjudicados. En tanto, el pasado miércoles, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en conferencia de prensa que el país está atravesando los peores tiempos de la pandemia. Lacalle consideró oportuno reiterar una imagen que en estos días utilizó el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, que es la de blindar abril frente al avance de la pandemia. Hablar de abril no es caprichoso porque se supone que a fines de abril y primeros días de mayo podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunación que ha ido avanzando, señaló el presidente. Hay que reconocer que la planificación del programa de vacunación y su puesta en práctica tiene una gran satisfacción por la calidad técnica y humana de los vacunadores a lo largo y ancho de todo el país, destacó Lacalle. Por otro lado, anunció que las medidas del 23 de marzo van a continuar hasta el 30 de abril y que la ANEP decidió continuar con la no presencialidad hasta por lo menos el lunes 3 de mayo, continuándose con las clases virtuales. En cuanto a la asistencia económica, informó que la semana entrante habrá anuncios de los ministros de Economía e Industria para las micro, pequeñas y medianas empresas y una reunión de los ministros de Trabajo y Economía para una asistencia puntual a los sectores más perjudicados. Consultado sobre las medidas que se pueden tomar respecto a la frontera con Brasil, Lacalle dijo que proponer el cierre de fronteras es no conocer el país y no conocer la vida diaria de las personas. Por suerte, Rivera hoy es uno de los departamentos con más porcentaje de vacunación en el país. Esto sumado a la reducción de la movilidad y la protección personal debería ayudar a controlar la enfermedad, subrayó Lacalle. Vamos ahora con algunos datos que tienen que ver con Uruguay en cuanto al tema de la vacunación. El total de vacunados hasta esta fecha es 800, con la primera dosis, 809.455 y con la dosis final 189.674. Por lo tanto, esto suma en total de dosis administradas entre CoronaVac y Pfizer 999.129 dosis. Para el día de hoy está previsto que se vacunen, están agendados 26.450 personas con la primera dosis, 17.262, con la dosis final 9.188.
En cuanto a la ubicación a nivel global, Uruguay está en el 8º puesto con un 27% de la población vacunada. Por encima está Qatar, Hungría, Estados Unidos, Bahrein, el Reino Unido, Chile, Arabia Saudita e Israel. Más titulares. Legisladores uruguayos valoran propuestas sobre vacunación universal solidaria y suspensión transitoria de patentes. Recientemente la Organización Mundial de la Salud, a través de un documento, señala que podría ser de gran ayuda que los países más desarrollados y productores de vacunas tomen en cuenta a quienes tienen más dificultades para su acceso. El organismo planteó que a través de la creación de mecanismos más simples y económicos pueda vacunarse a la mayor parte de la población mundial. Según información de la Organización Mundial de la Salud, en febrero de 2021, el 75% de las vacunas únicamente se habían repartido entre 10 países desarrollados. A grandes rasgos se pide la exención de determinadas disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de manera de prevenir, contener y tratar el virus del COVID-19. Por otro lado, líderes católicos de Europa y América han elaborado un manifiesto pidiendo la vacunación universal solidaria con medidas concretas como la suspensión de la patente. En el documento, que hasta ahora logró más de 400 adhesiones en América Latina y Europa, se pone sobre la mesa la idea de suspender transitoriamente las patentes de las vacunas y otros fármacos vinculados a la pandemia. Consultada por La Mañana, la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, dijo que está de acuerdo con el principio del acceso universal solidario a las vacunas contra el COVID-19, pero entiende que es necesario ver cómo llevarlo a cabo. No estoy de acuerdo con una expropiación sin más, aseguró la legisladora, que también indicó que si la iniciativa pasa por otorgar créditos a los distintos países o hacerse cargo de las indemnizaciones del pago de las patentes para desafectar a los dueños de las mismas, la idea está perfecta. Hay que tener en cuenta que si se llegara a expropiar patentes, sería una señal que desestimula la investigación científica, advirtió. Por otra parte, Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, sostuvo que el documento lo impresionó favorablemente, ya que lo considera una muestra de solidaridad universal a la que estamos poco acostumbrados. Dijo que, si bien en este caso se dio por la vacuna, existen muchísimos remedios y tratamientos médicos que resultan inaccesibles para sectores de la sociedad. En tanto, el diputado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, cuestionó que Uruguay no haya apoyado explícitamente la propuesta de que se libere los derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Además, el legislador manifestó que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños también está trabajando en una declaración en apoyo a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Más titulares. Sector turístico no pierde esperanza y apuesta a los avances en la vacunación. En la pasada Semana Santa, la ocupación hotelera llegó a un 40%, siendo esta cifra muy inferior a lo esperado, teniendo en cuenta que las últimas 2 semanas previas existía un nivel de reservas muy importantes en todo el país. La presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, consideró la Semana de Turismo como bastante atípica, con una movilidad despareja en relación con todo el territorio nacional. En diálogo con La Mañana, aseveró que todos estamos en el mismo barco de que hay que cuidar la salud e inclusive en algunos lugares como Rocha había descuentos para las personas que se habían vacunado. Debemos de salir de esta situación de pandemia porque somos de los sectores que más están sufriendo. Por eso es que aplicamos todos los protocolos y damos garantías, agregó Cantera. Tras más de un año de pandemia, el sistema turístico está resentido y el empresariado en una situación extremadamente complicada. Vemos que la pandemia se sigue extendiendo, lo que nos lleva por ahora a tener menos margen de maniobra, subrayó. Por otra parte, el Ministerio de Turismo prepara para los próximos días un informe sobre lo acontecido a nivel general durante la pasada semana. En todo el país, solo la mitad de los hoteles estuvieron abiertos y ninguno de ellos llegó al 50% de ocupación. Más titulares. Médicos solicitan participar del debate sobre el proyecto de ley de eutanasia. Días atrás, más de 216 médicos y 50 profesionales de la salud firmaron una carta en la que se cuestiona el apuro por parte de un grupo de legisladores de aprobar una nueva legislación sobre eutanasia en el contexto de pandemia. La misiva, encabezada por la doctora Ana Guedes, médica especializada en medicina interna y oncología, diplomada en cuidados paliativos y bioética, cuestiona las consecuencias sociales que podría tener la aprobación de esta legislación, la confusión en los términos utilizados y la necesidad de un profundo debate dentro del gremio médico respecto a este tema. En conversación con La Mañana, Guedes consideró que el enfoque correcto de una legislación que atienda a las necesidades de la población respecto a bajar la carga de sufrimiento de un paciente debe estar enraizado con los cuidados paliativos.
Guedes comentó que si bien se señala que hay un acceso del 59% a las medidas paliativas, estas son muy heterogéneas y no son universales. Además, aseguró que una reciente encuesta del Sindicato Médico del Uruguay sobre eutanasia, el 82% de los consultados que se pronunció a favor, estuvo sesgada esa encuesta. El informe de la semana. Bueno, ahora sí vamos a abordar el informe de la semana. Antes queremos recordarle nuestras vías de comunicación. Nos pueden escribir a través de WhatsApp al 099-757-343. En el primero de los informes vamos a referirnos a las versiones cruzadas y confusión política generadas en estos días por la negociación para el dragado del puerto llevada adelante durante la pasada administración. El Boletín Informativo Marítimo publicó una nota enviada el 25 de marzo por los delegados argentinos de la Comisión Administradora del Río de la Plata al presidente de la delegación uruguaya, Alén García, en la que informa que el proyecto aprobado para el dragado es a menos 13 metros de profundidad y no a menos 14 metros. La carta explica que el proyecto de profundización y extensión del canal de acceso al puerto de Montevideo fue aprobado el día 16 de enero de 2014 y luego debatido a lo largo de todo el proceso de consulta, hasta su aprobación por la República Argentina en el seno de la CARP el día 29 de mayo de 2018. García aseguró que hay documentos, notas y constancias en actas en los que se hace referencia a 14 metros. Sin embargo, reconoció que en el momento culminante del largo proceso el proyecto que se presenta señala 13 metros. La nota argentina contradice el anuncio del anterior gobierno uruguayo del 4 de junio de 2018, en el que el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguraba que la autorización era para profundizar los canales de acceso al puerto de Montevideo hasta una profundidad de 14 metros, así como una nueva traza para la extensión de este canal navegable hasta el kilómetro 54. En tanto, días atrás, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, se informó que la Cancillería, junto a la delegación uruguaya ante la Comisión del Río de la Plata, está realizando un seguimiento y evaluación del interés argentino en el proyecto de construcción del Canal Magdalena. En el comunicado se indica que el Ministerio se encuentra atento a la presentación por parte de la Argentina del eventual proyecto de obra del referido Canal Magdalena en lo que respecta al impacto de dicha obra en la navegación o en el régimen del río. A raíz de la situación de la confusión y versiones cruzadas, el pasado 6 de abril el senador Guido Manini Ríos presentó un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores en el que expresa que Cabildo Abierto desea conocer la relación de hechos que condujeron a esa aclaración y qué postura adoptaron las autoridades nacionales competentes durante el proceso que se inició a finales de 2013. A su vez, el senador presentó otro pedido de informes al Ministerio de Transporte para conocer los hechos que condujeron al juicio que la empresa Catodernati estaba a punto de emprender contra el Estado uruguayo. En su habitual audición radial, Manini Ríos comunicó sobre la presentación de los dos pedidos de informes. En las últimas horas hemos cursado pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas sobre cuál fue la situación que llevó a que la empresa que opera TCP en el puerto amenazara al Estado uruguayo con hacerle un juicio por 1.500 millones de dólares. ¿Cuál fue el incumplimiento que hubo para que se llegara a esa situación? Queremos saber claramente porque seguramente tiene que haber responsables. Seguramente esta es una perla más de ese largo collar que forma Pluna, Aratirí, la regasificadora, etcétera, etcétera, que le han generado a los uruguayos miles de millones de dólares de pérdida, vaya que si los precisamos ahora todo ese dinero, y sin embargo queda por esa y el Estado uruguayo termina accediendo a un convenio con una empresa para dejar de lado una demanda que se genera por la irresponsabilidad de algunos o por el mal manejo o vaya a saber por qué. Hemos cursado el pedido de informe y una vez que tengamos claramente cuáles fueron las responsabilidades en ese incumplimiento que generó la situación de un posible juicio al país, vamos a actuar en consecuencia.
En otro orden, el ministro de Defensa, Javier García, dijo que la presencia del comandante del Comando Sur de Estados Unidos confirma relación de cooperación continua entre ambos países. El ministro se reunió el pasado martes con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Faller, en el marco de la visita que realiza a Uruguay. Según informó La Diaria, el Partido Comunista del Uruguay repudió esta visita mediante una declaración en la cual aseguró que el país norteamericano, bajo la vieja excusa de la cooperación militar, tiene la clara intención de asegurar su hegemonía en nuestra región. Recordó además que en una reciente declaración, Faller consideró que América Latina debe convertirse en la línea del frente de lucha contra el desafío de China a la hegemonía global de Estados Unidos. El ministro de Defensa, Javier García, en rueda de prensa, explicó que las visitas del Comando Sur a Uruguay nunca se han detenido ni interrumpido y que en los últimos 15 años vinieron 4 veces al país. El tema de la visita del Comando Sur Uruguay es un tema que nunca se ha detenido, que nunca se ha interrumpido. Le doy un ejemplo, en los últimos 15 años vinieron 4 veces comandantes del Comando Sur al Uruguay. 4 o 5 veces. Vinieron en el año 2007, vinieron en el año 2010, vinieron en el año 2012 y vinieron en el año 2016. Así que es una tarea que es parte, como dije al principio, de una relación con un país con el cual tenemos una relación de amistad y de cooperación de hace muchísimos años y que ningún gobierno lo ha interrumpido. Ningún gobierno. El gobierno que empezó ahora hace un año es la primera vez, pero vuelvo a reiterar, ha habido múltiples visitas y nunca se interrumpieron. Es más, creo que en el Senado fue votado por unanimidad la visita, así que me parece que todos comprenden que estos son temas de Estado que pasan por encima de las diferencias momentáneas o no momentáneas que tienen los diferentes partidos y hacen los intereses nacionales.